Hola amigos, estamos en Perspectiva. En este nuevo programa de hoy tenemos como invitada a Carmen Álvarez Alonso. Ella es doctora en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salesiana en Roma, es profesora en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y en la Universidad Distancia de Madrid, y muchas cosas más. Pero la hemos invitado hoy con nosotros para que nos dé a conocer las obras teatrales de Juan Pablo II. ¿Qué tal, Carmen? Qué alegría tenerte como nosotros. Pues muy bien, mucha alegría también para mí por esta ocasión que me dais para estar con vosotros. Muchas gracias. Qué bien, pues cuéntanos estas obras desconocidas y tema tan interesante hoy. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo das tú con ellas y cómo se llaman? Sí, pues fue un hallazgo para mí también, la verdad, porque son obras muy desconocidas, fuera del ámbito polaco y también dentro de la misma Polonia, porque apenas están estudiadas. No están traducidas a ninguna otra lengua fuera del polaco, salvo las dos obras que hemos comenzado a publicar ahora en español. Fíjate. Y todo surge fruto de una tesis de doctorado que estoy haciendo, ultimando ya, en filosofía. Me interesa estudiar a Juan Pablo II, estudiar su antropología, su visión del hombre, y descubro estas obras desconocidas que él escribió cuando apenas tenía 18 años. Fíjate. Y comienzo a investigar y a ver y a buscar, ¿no?, sobre estos escritos, y me doy cuenta de que están prácticamente sin tocar, sin conocer, sin estudiar, y que son muy, muy interesantes porque nos dan a conocer las primeras raíces del pensamiento de Karl Wojtyła, joven, 18 años, pero también del Karl Wojtyła, profesor de filosofía, y del futuro Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, pues fue fruto de esa investigación cuando yo me lancé a traducir, a estudiar estas obras, porque yo creo que hay que darlas a conocer. Son muy ricas. Fíjate, qué interesante. Las obras son, antes de meternos en las obras, tú has Sí. nombrado ahí que claro que son un hallazgo muy importante porque nos da a conocer quizá un Juan Pablo II antes de ser antes de ser obispo, antes de ser papa. Y entonces, ¿tú qué has visto? ¿Qué vivencias internas y externas marcan su juventud y se traducen en estas obras? Pues todo lo que sabemos de su juventud es lo que nos dicen prácticamente los biógrafos de Juan Pablo II, pero es un periodo de su vida muy poquito estudiado. Los biógrafos nos dan muy pocos datos y sin embargo es una época muy interesante, ¿no? Y muy moderna, yo creo que es muy, muy actual también. Bueno, entonces, Karol Wojtyła es un joven de 18 años que se traslada de Wadowice a Cracovia para comenzar su carrera universitaria. Él quiere estudiar filología polaca y sobre todo quiere dedicarse al teatro, que es su gran pasión, su gran vocación, su gran vocación. Él es un joven estudiante universitario muy inquieto, le interesa muchísimo la pintura, la música, el arte, la poesía, la literatura, pero su vocación es el teatro, ¿no? En el primer año de universidad, él logra conocer prácticamente los círculos artísticos y literarios más activos de su época, bueno, desarrolla una actividad artística muy intensa durante el primer año de universidad. Representa muchísimas obras de teatro, escribe más de 30 poesías que no se conocen tampoco en español porque están sin traducir, muchas de ellas religiosas, con un tono místico muy, muy intenso. Era un chico muy maduro para su edad, espiritualmente pues muy maduro también, y con una dimensión mística en su espiritualidad muy clara, ¿no? Todo eso lo vuelca en sus poesías y bueno, pues lo vuelca a través de esa gran pasión por el teatro que era su vocación. Él entonces, por esta época, no pensaba en ser sacerdote, ni mucho menos, ¿no? Fíjate. Era un joven universitario entusiasmado con el teatro y con todo el mundo artístico, ¿no?, que él empezaba a conocer. Tenemos que hacernos idea de que estamos en unos años, las llamadas décadas de entreguerras, en los cuales Polonia acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, está a punto de caer en la Segunda Guerra Mundial, pero esos 20 años
entre ambas guerras son 2 décadas muy ricas desde el punto de vista artístico. Polonia protagoniza un florecer artístico y cultural espectacular, ¿no? Muchos de los grupos artísticos que surgieron en estos años fueron pioneros en muchas tendencias de pintura, de arte, de música, de teatro sobre todo, que ahora mismo en nuestros años están pues muy en boga, ¿no? O sea que fueron años en los que Polonia fue por delante en la vanguardia artística de lo que después habría que ver en Europa. Así que el joven inquieto y aparte de todo, espiritualmente también, con una inquietud, pero con una profundidad en esos ambientes artísticos, no todo coincide con una persona que tiene esa inquietud dentro de la Iglesia Católica, ¿no? O en Polonia sí. Bueno, él tiene un ambiente familiar muy religioso, muy humanística, muy patriótica y muy cristiana, ¿no? Esto es muy propio de la Polonia de la época, pero también muy propio de su familia y de las raíces familiares que él tiene, ¿no? Su madre, que bueno, la perdió cuando él tenía 9 años, él aprendió de ella recibió Karol Wojtyła, pues esa sensibilidad especial hacia el religioso y lo que después se convertirá en su magisterio, en una gran sensibilidad hacia el tema de la maternidad, la mujer, la feminidad, etc., ¿no? En cambio, la huella de su padre, que era un hombre militar muy, muy culto, muy formado, pero también un gran místico, un hombre muy espiritual, ¿no? Karol Wojtyła debe muchísimo a su padre de esta vocación religiosa y espiritual que él cultivó a través del arte y del teatro. Qué maravilla, sí, por eso le hablaba de la belleza. Pero cuéntanos que se nos pasa el tiempo y no llegamos a las obras que tú has traducido. Nómbranoslas y Sí, eso vamos a ir a lo que trata en sus obras, en cada una de ellas. pues cuando Karol Wojtyła acaba este primer año de universidad, él se matricula en el segundo curso de universidad y el 1 de septiembre del año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. La universidad es clausurada, las clases son suspendidas, prácticamente en 15 días Polonia es ocupada por Alemania y Rusia y prácticamente a finales de noviembre Karol Wojtyła se ve obligado a abandonar sus estudios y sobre todo a renunciar a su gran pasión por el teatro, ¿no? A su gran vocación. Pues en esos meses, entre noviembre, a finales de noviembre, diciembre, enero, él pasa una situación de crisis interior muy fuerte. Se plantea pues el tema de Dios, su vocación, el sentido de lo que él está viviendo, la guerra, la ocupación, etcétera, ¿no? Y él, bueno, pues busca en la Sagrada Escritura un sentido a esta situación que él está atravesando y comienza a leer los libros de los profetas, los salmos y otros libros y él cuenta en una de sus cartas cómo fruto de esa meditación personal, de ese momento oscuro, comienza a componer las 2 obras de teatro que conocemos hoy. Primero Job, que está escrita pues, en enero, febrero del año 1940, y a continuación Jeremías, que está escrita pues, prácticamente a finales de marzo ya estaba terminada. Esta primera obra de teatro, Job, él la compone como una respuesta a la cuestión del sufrimiento, ¿no? Él se pregunta qué significa el sufrimiento, qué sentido tiene el sufrimiento. Y bueno, pues elabora esta relectura de la parábola de Job, del relato bíblico de Job, aplicándola a su situación personal, a la situación nacional de Polonia y a la situación de sufrimiento y de dolor que cualquier hombre de cualquier época histórica pueda estar viviendo. Por lo tanto, a través de esta obra, Job quiere dialogar con el sufrimiento de todos los hombres de cualquier época y lugar, ¿no? Es muy interesante porque él plantea ese tema, cuál es el sentido del sufrimiento, y en cada uno de los personajes de la obra va respondiendo a esta cuestión a través de la mujer de Job, los coristas, los amigos de Job, etc., ¿no? Y el protagonista va sufriendo un camino interior, un proceso de transformación interior muy grande, muy, muy bonito, hasta que llega al final de la obra
a descubrir el verdadero sentido del dolor y del sufrimiento a la luz de la cruz de Cristo, ¿no? El final de la obra es bellísimo, tiene un final muy espectacular que no os voy a contar, pero es, bueno, pues es la respuesta que Karl Wojtyła da al problema del dolor y del sufrimiento, un problema muy actual que él estaba viviendo entonces, fruto de la situación de la guerra, pero que es un problema que afecta a cualquiera de nosotros, ¿no? Te quería preguntar que eso, o sea, el personaje tan desesperante, porque en el Antiguo Testamento, que le pasan tantas cosas que parece que es que ya no puede ser peor, para un chico joven hacer esta obra y que no sea un aburrimiento para otros jóvenes. ¿Qué tiene de especial la obra? ¿Y tiene luz o solamente negro y sufrimiento? ¿Cómo tiene que tener algo especial para que sea atractiva, ¿no? Para la época? Porque aunque estuvieran llenos de sufrimiento por lo que están viviendo, ¿cómo lo hace para que sea dinámica, sea atractiva y se pueda realizar en el siglo XX? Bueno, la estructura de la obra es muy articulada, es muy compleja. Es toda idea de que Karol Wojtyła tenía una mente muy creativa, muy imaginativa. La obra tiene diferentes niveles de lectura, ¿no? El relato bíblico, pero también tiene una estructura sanjuanista. Job es el hombre de la fe, que cree en Dios a pesar de que ve que todo se derrumba. Job representa también a la nación polaca, ¿no? Una nación que está pasando una crisis nacional muy dura, muy oscura y que se plantea, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Job representa también al propio Karol Wojtyła, que está pasando una situación terrible de dolor, de sinsentido, de sufrimiento y que se pregunta también qué sentido tiene esto, dónde está Dios, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hago ahora? Bueno, la obra tiene diferentes planos de lectura, es una alegoría muy articulada. Pero Karol Wojtyła no escribió sus obras de teatro, no escribió Job, Jeremías tampoco para hacer un teatro solo para contemplar el teatro, ¿no? Es un teatro que quiere interpelar al lector, al espectador y al hombre de todos los tiempos. Es decir, él escribe su obra de teatro buscando entrar en diálogo con el lector o el espectador que ve la obra. Es un teatro un poco singular porque nosotros estamos acostumbrados a un teatro lúdico, ¿no? Que nos divierte, que nos distrae. Él, sin embargo, propone un teatro muy filosófico. El teatro, los personajes plantean problemas. Y cuando el lector se mete en la trama de la obra, en el drama del protagonista, realmente queda interpelado por la obra de teatro. Doy fe porque a mí me ha pasado. Cuando yo he estado trabajando en esta obra con los personajes, estudiando todo, al final esta obra te interpela, los diálogos que tiene, los muchos monólogos, terminan interpelándote, ¿no? Y yo también me planteo muchas veces, ¿dónde está Dios en este sufrimiento concreto que a mí me está sucediendo, ¿no? Es decir, el teatro de Karol Wojtyła logra dialogar con el hombre de todos los tiempos, a pesar de que es un teatro difícil, ¿no? Porque es un teatro muy conceptual, con muy poquita trama, con escenas muy simples, un teatro muy simbólico y un teatro que él llamaba un teatro interior. Es decir, no está escrito para ser representado, sino que está escrito para que entre dentro del lector y se represente dentro de él, ¿no? Por eso es un teatro interior que termina interpelando, ¿no?, al lector. No es nada espectacular, no es un teatro muy esteticista, pero es un teatro que va al interior de la persona, a tocar el corazón y a transformar al lector, a la persona desde dentro, ¿no? Esa es quizá la novedad de este teatro. Qué interesante porque sí es, claro, la expresión de teatro, pero al ayudarte a tú interiorizar es como si te ayudara en el ejercicio de la meditación, del profundizar, del pensar, que es tan difícil para los tiempos de hoy, quizás. Sí, 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 o bueno, sea, es un teatro, sí, sí, sí. que no te quiero perder tiempo, porque como pasan los minutos, para que sigas ahora con la otra obra, con Jeremías. Pero qué Jeremías, interesante la novedad del teatro de Wojtyła. sí. Jeremías, bueno, esta obra Jeremías la escribe
apenas se acaba Job, escribe Jeremías, ¿no? Que es la segunda obra de teatro que él termina de componer a mediados de marzo, prácticamente a finales de marzo, mediados, ya está terminada, ultimada, ¿no? Y bueno, pues es también fruto de esa reflexión personal que él está haciendo sobre la situación de Polonia. Él primero se ha planteado qué significa el sufrimiento y ahora en esta obra de Jeremías se pregunta, a mi modo de ver, la obra responde a dos cuestiones. Primera, ¿por qué ha caído Polonia? ¿No? Es decir, ¿por qué Polonia, que ha desaparecido a lo largo de su historia, en el siglo XVIII desapareció del mapa de Europa cuando fue prácticamente invadida por los imperios de alrededor? Es decir, ¿cómo es posible que Polonia una vez más haya vuelto a caer, ¿no? Primero fue lo que se llama la época de las particiones, cuando Polonia desapareció del mapa de Europa. Después fue la Primera Guerra Mundial, Polonia volvió a caer a consecuencia de la guerra, y ahora otra vez la Segunda Guerra Mundial, Polonia es invadida, desaparece prácticamente cualquier rastro de la cultura polaca. Y Karol Wojtyła se pregunta por qué ha caído Polonia, por qué, ¿no? Es muy interesante el planteamiento de esta cuestión, yo creo que es muy actual. Él viene con muchas argumentaciones, pero él viene a responder diciendo que una nación cae cuando es infiel a su identidad cristiana, ¿no? Cuando pierde las raíces cristianas de la identidad nacional. Ese es el tema que plantea, el argumento central que él plantea en esta obra de teatro. ¿Cuáles son las causas, ¿no?, de la caída de una nación? En este caso Polonia, pero él habla a todas las naciones. Una nación cae cuando se aparta del orden moral establecido por Dios, cuando es infiel a su identidad cristiana. Cuando una nación se aparta de Dios, saborea su fracaso histórico, económico, social, moral, etc., ¿no? Es muy interesante porque ahora, en la situación actual, hoy en día, Polonia está también muy cerca de la guerra que tenemos aquí en Ucrania, Rusia, etc., ¿no? Polonia está reviviendo, en cierto modo, esta tesis que ya planteó Karol Wojtyła en su obra Jeremías. Cuando una nación se aparta de su identidad cristiana, sucumbe, fracasa como nación, ¿no? En cierto modo, habría que preguntarse también si no pasa algo de esto en nuestra España actual, ¿no? Que nos hemos apartado de nuestra identidad cristiana, de las raíces cristianas, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestra fe, etc. Y estamos saboreando también nuestro fracaso cultural, moral y nacional también, ¿no? Bueno, la otra pregunta que él se plantea en esta obra es no solamente contemplar la situación de fracaso de la nación, sino él se pregunta, ¿y yo qué puedo hacer por mi nación? ¿Cómo puedo salvar a mi patria, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque él responde a esta pregunta a través de uno de los protagonistas de la obra, un general, el general Zolkiewski, que es un famosísimo y afamado general con muchísimas victorias, uno de los grandes personajes de la historia de Polonia, ¿no? Bueno, pues Karol Wojtyła le encarna en esta obra, le hace protagonista de esta obra, uno de los tres protagonistas de la obra. Y es muy interesante porque la gran batalla, la más espectacular, la más gloriosa batalla que este general libró en defensa y para salvaguardar la nación polaca fue esta última, ¿no?, que se narra en esta obra de Jeremías, la batalla de Cecora. Él murió solo, abandonado por los suyos, abandonado en el campo de batalla por no traicionar a su patria, ¿no? Karol Wojtyła presenta al general Zolkiewski como ejemplo, ¿no?, de cómo salvar la propia nación, es decir, no traicionar, ¿no?, la identidad nacional, estar dispuesto a dar la vida por la patria, no solamente con las armas, como es el caso del general Zolkiewski, sino también dar la vida por la patria utilizando las armas de la cultura, ¿no? Y esta otra vía es muy interesante. El otro gran protagonista de esta obra, el predicador, el padre Skarga, realiza el mismo ideal de salvar y defender la nación a través de la predicación, de la palabra, de la conservación de la cultura, ¿no?
Estas dos vías, las armas, la defensa de la patria, dando la propia vida, y la defensa y la salvaguarda de la propia cultura, son las dos maneras de salvaguardar la identidad nacional. Es muy interesante porque Karol Wojtyła eligió la vía de las armas de la cultura, un tema que después él, en su magisterio, tratará muy a menudo, muchísimas veces hablará del papel fundamental que tiene la cultura para conformar la identidad de una nación, ¿no? Si esa cultura se ha apartado de la fe cristiana, la nación, la cultura, la fe, la religiosidad, el alma espiritual de esa nación fracasa, ¿no? Porque se ha apartado de Dios. En cambio, cuando esa cultura responde al plan de Dios, no solamente engrandece a una nación, sino que la salva y la hace fecunda, es decir, capaz de dar vida y de engrandecer a otras naciones, ¿no? Bueno, ese es el tema de la patria, el tema de la identidad nacional que él trata en esta segunda obra de teatro, Jeremías. El tema de la patria es fundamental para la cuestión personal. Karol Wojtyła dice que si la nación fracasa, yo también fracaso. La identidad de la nación es también mi propia identidad, ¿no? No es un tema político, ni ideológico, ni deportista. El tema de la nación forma parte de mi ser como persona, ¿no? Lo que la nación me da, ¿no? El legado, el patrimonio cultural, espiritual que yo recibo de la nación, a mí me conforma en mi identidad personal, ¿no? Por eso Karol Wojtyła se pregunta, ¿yo qué puedo hacer por mi nación, ¿no? En esta situación de guerra que él estaba viviendo entonces. Qué interesante los dos libros que has traducido, que has tenido la suerte y que se nos está acabando el tiempo. Entonces quería que nos dijeras, como ya están traducidos al español, porque son obras muy enriquecedoras también, ¿no? Pero quizás Jeremías, la nación no es tan comprendido hoy día, ¿no? Es que nos quedan 2 minutos. Pero esa grandeza que él ve tan claro, quizá hoy día ves que la gente no tiene fuerza, que la patria no se le concede importancia, que son verdades lo que él dice, porque es verdad que en cuanto quita a Dios de medio, pero me gustaría que tú, despedirme, pero me da mucha pena, porque hay muchas más cosas que abordar contigo, porque sobre la tesis que estás haciendo, pero bueno, a ver si tenemos otro programa. Entonces eso, como cierre, me gustaría que, bueno, darte las gracias porque eres la pionera que has traducido estos libros al castellano y no lo hay en ninguna otra lengua, que nos va a enriquecer nuestra cultura, y que cerraras y te despidieras de nuestros oyentes y los telespectadores con lo que quieras contarnos sobre este hallazgo. Pues nada, simplemente animaros a que conozcáis estas obras de primera mano, que las leáis despacio, con tiempo, que os dejéis interpelar por ellas, porque doy fe, a mí me ha pasado, estas obras interpelan personalmente, te hacen cuestionarte muchas cosas, ¿no? De tu propia vida personal. Y que os dejéis también enriquecer por estas obras porque nos dan un conocimiento de una etapa de Juan Pablo II, una época de su vida muy desconocida, riquísima, fundamental para entender su pensamiento filosófico y sobre todo su magisterio. Y además, otro de los descubrimientos que nos han aportado esta obra son obras que nos dan a conocer las raíces hispanas de su magisterio y de su pensamiento. Él cita muchísimo al Quijote, Calderón de la Barca, Gustavo Adolfo Bécquer, es decir, autores que él conocía y que le acercaron muchísimo a la cultura española, ¿no? Por eso él vino tantas veces a España cuando fue papa y por eso él, cuando fue papa también, amaba tantísimo la cultura española, porque tenía esa deuda que saldar con nuestra patria, ¿no? Porque nuestra cultura, especialmente la literatura barroca, ¿no? El teatro barroco, estuvo en las primeras raíces de su pensamiento y de su magisterio. O sea que os animo a que os empapéis de estas obras que son una belleza, son una belleza. Muy bien, Carmen, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por acercarnos a estas 2 obras tan estupendas que nos van a enriquecer tanto. Y bueno, amigos, eso pues no digo más, que nos animemos a acercarnos a estas obras de Karol Wojtyła. Gracias, hasta el próximo día.